rechazado Dios, aún más cuando hay sinceridad, aunque haya dolor, es cuando más desea Él que lo dejes entrar en tu realidad. Confíes que Él ahí está y te levantará. Amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Una vez más con ustedes para compartir el consejo de la palabra de Dios. Y en esta noche lo vamos a hacer con el tema la urgencia de Dios por un propósito. El plan eterno de Dios incluye los propósitos y las actividades de cada persona en esta tierra. Es decir, que Dios tiene un plan, pero que ese plan de Dios se cumplirá y sus propósitos con los propósitos nuestros y el hacer su voluntad. Es necesario, por eso, que nosotros los creyentes permitamos que sea el Espíritu Santo el que lleve a cabo ese plan de Dios y que también nosotros tengamos mucho cuidado de no estar fuera de la voluntad de Dios para que esos propósitos que tiene Dios para con nosotros no lleguen a cumplirse. La gente desarrolla actividades y muchas de ellas son fuera de la voluntad de Dios. Y todo lo que se haga fuera de la voluntad de Dios no tiene sentido ni propósito. Dios siempre ha tratado de enseñarnos que es una falsa esperanza la que se pone en este mundo. El mundo nunca podrá darnos lo que realmente nosotros necesitamos. Y sencillamente el por qué, porque el mundo está lleno de maldad, porque el mundo está lleno de injusticia y porque somos nosotros muy frágiles también para la muerte. Dios siempre ha anhelado que el plan que diseñó para cada uno de nosotros se cumpla. En el libro de Jeremías, el capítulo 35, el versículo 15 dice: y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Por todos los tiempos, Dios ha tenido una urgencia en el llamado que nos hace, de que nos apartemos del pecado y que nos volvamos a Él. Y este llamado es especial para la iglesia, pero también para usted, amigo, que me escuchen esta noche. Hay muchas personas que a veces tratan de amonestarnos por malas actividades que nosotros realizamos. Lo hacen por un tiempo, pero luego
abandonan su intento. Pero Dios nunca se rinde hasta cumplir los propósitos que Él tiene en nosotros. Dios también ha sido muy perseverante en la lucha que ha tenido con nosotros. Su llamado ha sido persistente hasta que podamos nosotros entender quiénes somos, hasta que podamos entender que en Él está el poder y en nosotros la debilidad. Su llamado ha sido persistente para enseñarnos que nuestra vida, nuestro tiempo está siendo perdido. La lucha de Dios con nosotros ha sido para hacernos entender la posición que Él nos ha dado. Ha sido para hacernos entender que somos seres muy frágiles y que en Él está la fortaleza. La lucha de Dios con nosotros no ha cesado hasta que podamos entender que nosotros somos parte de un pueblo, que somos parte de una iglesia que Él compró con la sangre de su Hijo y cuyo propósito es que seamos nosotros hijos de Él por toda la eternidad. Pero este tiempo de lucha de Dios con cada creyente está determinado. Y en Génesis, el capítulo 32, el versículo 24, nos dice: así se quedó Jacob y luchó con él un varón hasta rayar el alba. En este versículo hay dos palabras muy importantes que quiero resaltar. Y la una es que dice pues que se quedó Jacob solo. Y la otra es hasta que rayaba el alba. Decimos que nosotros las personas muchas veces ya nos cansamos de aconsejar, de corregir, de amonestar, pero que Dios no se rinde. Él es muy perseverante porque sabe que nosotros le hemos costado un gran precio. Y pone como ejemplo la experiencia que vivió Jacob cuando él iba al encuentro con su hermano Esaú después de muchos años que habían vivido apartados y enemistados por las situaciones que muchos de nosotros conocemos, porque la Biblia lo detalla de esa manera. Pero vemos aquí que llegó un determinado momento en que Jacob tuvo que separarse de su familia, distanciarse de donde estaban y se quedó solo. Y cuando él se quedó solo, luchó con un varón que la Biblia nos da a entender que era el ángel de Jehová. Y también nos dice que Jacob luchó con él por una bendición. Esto nos da a entender, hermanos, que
en todo este tiempo en que Dios ha estado llamándonos de una manera urgente y que nosotros hemos evadido en muchas oportunidades ese llamado que Él nos hace, o que en otras ocasiones hemos puesto excusas o hemos tratado de justificarnos. Nosotros llegará el tiempo determinado por Dios para tratar con cada uno de nosotros. Porque Él debe concluir ese plan que diseñó para cada uno de nosotros. Y vemos aquí pues que dice que esta lucha que tuvo Dios con Jacob y Jacob con Dios duró hasta que rayaba el alba, es decir, toda la noche. Si no hubiese sido así, de que Dios necesitaba tratar a solas con Jacob, y durante mucho tiempo, en esa noche, Jacob no hubiese podido él aportar para que el plan de Dios se cumpla en su vida. Porque durante todo ese tiempo, ya él ya no tuvo excusa, no tuvo justificación, ni ningún escape para aceptar ese llamado que Dios le estaba haciendo, de arrepentirse de sus pecados y de buscarlo a Él con todo su corazón. La Biblia menciona que Jacob consiguió muchas cosas, pero que lo hizo fuera de la voluntad de Dios, usando su sabiduría, usando los recursos, uno de ellos como el engaño. Pero llegó el momento en que él ya no pudo resistir el llamado de Dios. Y en ese lugar seguramente él se arrepintió de todo corazón, vertió lágrimas. Tal vez en ese lugar se arrepentía de haber vivido tantos años con temor, habiendo retrasado el encuentro con su familia. Tal vez él mismo, por miedo, consciente de lo que él había hecho. Pero en esa noche, él hizo lo que Dios demanda siempre cuando nosotros no queremos oír la voz de Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados y buscarlo a Él. Y entender, como hizo Jacob, que nada de lo que nosotros hagamos fuera de la voluntad de Dios traerá una bendición. Si Jacob una vez más hubiese evadido el llamado de Dios, Dios no hubiese podido moldearlo y hacer de él una nueva persona.
capaz de ahora en adelante ya no vivir haciendo su voluntad, sino la voluntad de Dios. Si Jacob se hubiese resistido una vez más al llamado de Dios, de que era el tiempo de que se arrepintiera, hubiese perdido la oportunidad de que Dios cumpliera los propósitos en su vida. Dios quiere que cada uno de nosotros le pongamos mucha atención en este tiempo a ese llamado que Él nos hace. Porque así como el tiempo de Jacob estuvo determinado, también ese tiempo en que Dios lucha con nosotros para hacernos entender muchas cosas, también está determinado. Y puede que para muchos ese tiempo se esté acabando. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que Dios conoce todo de cada uno de nosotros. Dios conoce los propósitos que tenemos nosotros en esta vida. Dios conoce todas las actividades que cada uno de nosotros realizamos. Pero hay cosas, Dios lo sabe todo, pero hay cosas que nosotros, de nosotros mismos no conocemos. Y es por eso que Él no se rinde y Él sigue perseverando en esa lucha con nosotros. Y por eso es que es urgente ahora más que nunca el llamado que Él nos hace, porque Él quiere cumplir esos propósitos en nuestras vidas. Y dentro de esas cosas que nosotros no conocemos, pero que Él sí las conoce, hay 3 factores que pueden impedir que usted y yo no podamos permitir que esos propósitos de Dios se cumplan. Y la urgencia del llamado que Él nos hace es porque solo Él conoce el tiempo en que se le permite a Satanás y sus enviados llegar a nosotros para desanimarnos. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, el versículo 12 dice: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Satanás
es uno de los más interesados que los propósitos de Dios no se cumplan. Y nosotros no conocemos el tiempo en que Dios le permite que Él nos ataque, queriendo siempre desanimarnos, queriendo siempre apagar la fe en los corazones, queriéndote robar el gozo, queriendo robar la paz, queriendo robar la sanidad del cuerpo, queriendo robarte la economía. Nosotros no conocemos el tiempo en que Él va a atacar, pero Dios sí lo conoce. Y por eso es que Él urgentemente siempre nos está pidiendo que estemos a cuenta con Él a través del arrepentimiento de nuestros pecados, porque solamente el pecado es el que nos puede separar de Dios. Y si estamos a cuenta con el Señor, aun cuando Él permita que el enemigo ataque, Dios peleará por nosotros. Esa es la promesa de Dios. Dios nos cinta siempre a buscarlo para todo. Y en el tiempo en que Dios permita que esos ataques impacten de una manera nuestras vidas, esa búsqueda de Dios a Dios será más fuerte, más ferviente, y tendremos la autoridad y el poder para poder resistir todo ataque del enemigo. Otro factor que puede hacer que los propósitos de Dios no se cumplan en nuestras vidas es que nosotros no conocemos el tiempo cuando se le permita al ángel de la muerte actuar. Pero Dios sí conoce ese tiempo, porque todo está sujeto a la soberanía de Él. Y Dios conoce el tiempo cuando se le permite al ángel de la muerte actuar. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, el versículo 2, dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo, al impío, al bueno, al limpio y al no limpio. Aquí vemos al rey Salomón tratando de explicar lo inevitable que es la muerte para el ser humano. Ninguno de nosotros conocemos el tiempo
en que Dios va a permitir que el ángel de la muerte actúe. Nosotros los seres humanos somos tan frágiles para la muerte que hemos visto que aún personas que han gozado de mucha salud, ha bastado a veces una caída o dentro de su propia viviendas ser sorprendidos por la muerte. Y a muchos los ha sorprendido sin haber tenido la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, de ser perdonados. Muchos han partido sin buscar a Dios y recibir la salvación. Esto nos debe de llevar, esta misma reflexión que hizo Salomón, nos debe de llevar a tener temor y a buscar a Dios, como dice la palabra, a buscarlo mientras Él puede ser hallado. El otro factor que puede estar impidiendo que ese plan que diseñó Dios para nosotros no se cumpla es que el tiempo de su retorno nosotros no lo conocemos. Dios sí sabe el día y la hora en que su Hijo Jesucristo vendrá a llevar a su pueblo, pero nosotros no lo sabemos. Pero es un tiempo que está ya determinado y es un tiempo que las señales nos indican que está próximo a suceder. Y es el arrebatamiento. Dios seguirá luchando con nosotros y será perseverante en su llamado, pero solamente hasta antes del arrebatamiento. Lamentablemente, ya después, Dios cesará con su llamado hacia nosotros. Deseamos nosotros que esos propósitos de Dios se cumplan. Anhelamos nosotros ocupar ese lugar que Dios diseñó o que Dios preparó de antemano para nosotros. Pues es necesario que no ignoremos en este tiempo ese llamado que Dios nos ha hecho frecuentemente. Será necesario que, atendiendo al llamado de Dios,
tengamos que deponer muchas de nuestras actividades que han estado fuera de la voluntad de Dios y que indudablemente no nos están conduciendo a que Dios cumpla su propósito. Anhelamos tomar posesión de ese lugar que Dios ha preparado para nosotros. Es necesario entonces que lo busquemos, que no solamente le pidamos perdón, sino que haya un cambio en nuestras actitudes, en nuestros propósitos, en nuestras actividades. Que nos dediquemos más tiempo a la palabra de Dios, a escudriñar su palabra. Que comencemos a orar por nosotros mismos. Que comencemos a reconocer que en Él está el poder y en nosotros está la debilidad. Que comencemos a ocupar ese rol que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Que entendamos que hay un enemigo que está muy interesado a que esos propósitos no se cumplan. Y que nosotros no conocemos el tiempo en que Él viene a debilitarnos. Que somos frágiles a la muerte y que no vamos a tener ningún aviso de que cuando ella llegue. Que no conocemos el tiempo del retorno del Señor. Pero que hoy Dios nos da la oportunidad, como lo hizo con Jacob, que ya no huyamos, que inclinemos, como dice él en el versículo de Jeremías 35:15, que inclinemos nuestros oídos y hoy comencemos a escuchar el llamado que Él nos hace, de que enderecemos nuestros caminos, de que mejoremos nuestras obras y que en todo tiempo anhelemos hacer su voluntad. Dios te bendiga, hermano y amigo que me escuchas en esta noche. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Y ahora este es el tiempo, hoy puede ser el tiempo de tu salvación. Hoy puede ser el tiempo, hermano, en que Dios haga algo nuevo en tu vida y de esa manera sus propósitos se cumplan. Un abrazo y bendiciones.